Ya llegué. ¿Dónde está Martinico? Ahí estás. ¿Qué onda? Hey, ¿qué tal, Poké? Bien, ¿y qué haces? Nada, jugando Pokémon Heart Gold. De hecho, le estoy comenzando. ¿De verdad? Déjame jugar. Bueno, pero solo si haces el reto más votado que prometiste que harías, el cual es pasarte este juego pero con Pokémon amarillos. Ay, está bien. Realmente no tenía ganas de hacer un reto esta semana. Bueno, tienes que hacerlo, si no, ¿cómo comemos? Pues sí, gente, el día de hoy jugaremos Pokémon Heart Gold únicamente con Pokés de color amarillo. Las reglas son sencillas y también las de siempre: no superar el nivel de los gimnasios, no utilizar la mochila en combate, capturar Pokés en el hábitat al que pertenecen, modo fijo, y si pierde un combate se termina la ronda. Vamos con el profesor más olvidado de toda la saga para recibir a nuestro queridísimo inicial. Pero ninguno de estos es tan amarillo como a mí me gustaría, así que con un poquito de magia obtenemos a Mofle. De acuerdo, comencemos. Vamos a casa de un tal señor Pokémon porque era necesario que recibiéramos su huevo. ¡No empecemos! Luego de recibirle el huevo, vemos un pelirrojo con olor a miados que nos reta a un combate. Lo derrotamos de manera completamente sencilla y ponemos rumbo hacia la Torre Bellsprout, donde curiosamente nos lo volvemos a encontrar, pero este desarrolló una técnica especial para poder escapar de nosotros, así que como no lo pudimos encontrar, nos vamos directamente con el líder de gimnasio de tipo volador, líder Zafir. El combate fue sencillo, puesto que Mofle con su poder sobrenatural para romper la cuarta pared le propina unos poderosos ataques y medalla conseguida. Tomamos rumbo a la siguiente ciudad, donde nos encontraremos al mayor vendepatrias que haya conocido en la historia de la humanidad, ya que nos deja a nosotros, un niño de 12 años, contra una organización criminal. Pero bueno, realmente ya estamos acostumbrados a eso. Los estoy viendo ustedes, personajes de los remakes de Hoenn. Derrotamos a estos tipos y nos dirigimos contra el líder de gimnasio, Anton. Comienza con Scyther y nosotros vamos con Mofle, el cual se carga a todo su equipo de manera muy sencilla y medalla conseguida. Salimos de la ciudad, pero la dudosa apariencia del líder anterior nos dejó como con una embolia cerebral severa que nos complica tomarle la espalda a este Farfetch. Lo logramos de milagro y nos vamos directamente contra Blanca. Iniciamos con Mofle, que de 2 impactos nos derriba su Clefairy y logra paralizar 2 veces a Miltank, ya que esta tenía una valla. Ya entre todos los Pokés se hacen al Miltank y medalla conseguida. Con la medalla en mano nos dirigimos a la Torre Quemada para darle a Eusine una lección de cómo encontrar Pokés legendarios. Ya que estamos de paso, nos dirigimos directamente al líder de gimnasio de tipo fantasma, Morty. Me pareció que Kadabra y Mofle andaban muy motivados, ya que se padrearon todo el gimnasio y medalla conseguida. Para celebrar esta victoria nos inscribimos en un concurso de baile donde dejamos al público tan atónito que nos regalan una MO para seguir avanzando en la historia. Avanzando por la región llegamos hasta un faro donde encontramos a un Ampharos moribundo y a una chica que lo acompañaba, la cual nos cuenta que para curarlo debemos literalmente cruzar el mar y llegar a una farmacia. Obviamente, ya que somos tremendos sims, nos dirigimos hacia la pequeña isla. Ya que estamos ahí, nos vamos directamente contra el líder de gimnasio de tipo lucha, Aníbal. Ampharos, nuestro MVP del combate, se dedicó a derrotar a sus 2 Pokés y medalla conseguida. Salimos y nos dirigimos al faro, pero llegando nos damos cuenta de que no habíamos tomado la medicina. Ahora, con el Pectobismol en mano, llegamos con Yasmina para darle la medicina. Y en agradecimiento decide ponerse a chambear y nos permite retarla en su gimnasio. Comenzamos el combate con Sandslash, el cual debilita a su primer Magnemite lo suficiente como para poder iniciar un setup de Rizo Defensa para enfrentar a su Steelix. Luego de varios desenrollares debilitamos a su Steelix lo suficiente como para que Kadabra remate a este y al resto de sus Pokés y medalla conseguida. Rumbo a la siguiente medalla nos recordamos que por ese camino hay un lago donde habita un Gyarados rojo, y como somos buenos samaritanos acabamos con su sufrimiento, ya que si yo no puedo usarlo, nadie puede. Cuando tratábamos de regresar nos encontramos con Lance, el cual nos pide ayuda porque el Team Rocket está haciendo cosas que yo no tengo idea en la radio. Como soy una buena persona, le resumiré de manera rápida lo que pasó aquí. Básicamente violentamos a unos pobres animales inocentes. ¿Qué? ¿Pensaban que era broma? Literalmente no nos dan otra opción. Saliendo de la base secreta del Team Rocket nos llaman porque en la radio anda pasando contenido para adultos. Y aquí le pregunto yo al profesor, ¿y cuál es el problema?
Obviamente eso era hora del Team Rocket, así que decidimos poner rumbo hacia la torre de radio, pero no sin antes obtener la séptima medalla a manos de Fredo. Su combate es cuanto menos interesante, ya que su P2 puede llegar a ser un problema, pero luego de unos cuantos psicorrayos este cae y el resto del combate no es nada de qué preocuparse y medalla conseguida. Ahora sí nos dirigimos a la torre de radio, donde aunque sea de los edificios más importantes de la región, no cuenta con ningún guardia de seguridad. Dentro de la torre nos enteramos de que realmente lo que querían hacer era contactar a Giovanni para que rearmara el Team Rocket, ya que un chavalín todo badass lo derrotó hace unos años y este entró en crisis. Evitamos tal catástrofe y tomamos rumbo hacia la última medalla, donde para obtenerla debemos de enfrentar a Claire, una domadragones. Básicamente es Lance, pero chiquita. Ella inicia con Gyarados y nosotros con Mofle, que se parea a su Gyarados y también se parea a su Dragonite. Y el resto de mi equipo se encargó de todo y medalla conseguida. O no realmente, porque ella se rehúsa a entregarnos la medalla, ya que dice que no somos dignos y no sé qué historias. Así que le damos un tortazo y nos suelta la medalla para poder ingresar al alto mando de esta región. Iniciamos el primer combate contra Mento, alto mando de tipo psíquico. Iniciamos con Mofle, que se carga su Xatu, y enviamos a alguien más a que le baje un poco de vida a su Jinx para poder eliminarla con Mofle también. Y a Ampharos se cargó a Executor con doble rayo y a su Slowbro y a su Xatu con chispazo y combate completado. Llegamos hasta Koga, alto mando de tipo veneno. Iniciamos con Kadabra, el cual se carga a Ariados y deja su Muk a un toque. Así que solo sale Mofle a rematarlo y de paso eliminar a Crobat, Fortress, Venomoth y combate completado, de manera bastante sencilla. Rápidamente avanzamos contra Bruno, alto mando de tipo lucha. Iniciamos con Kadabra, el cual intenta derribar a su Hitmontop, pero este se oculta bajo tierra, así que lo remata Sandslash luego de que este salga. Luego sale Hitmonchan a rematar a Sandslash y ya vuelve a salir Kadabra para eliminar a Hitmonchan. Sale su Onix, el cual es derribado por Whipping Bell, así que sale su Hitmonlee, el cual es eliminado por Kadabra, dando apertura a su último Pokémon, Machamp, el cual también intentamos eliminar con Kadabra, pero no nos es posible y este nos golpea dejándonos a 6 PS justitos, permitiéndonos rematarlo con psíquico y combate completado. Avanzamos al último alto mando de tipo siniestro, Karen. Combate realmente sencillo, no creo que haya mucho más que decir más allá de que no sé cuándo Gengar se convirtió de tipo siniestro, pero combate completado. Finalmente pudimos llegar hasta el último combate de la liga, un combate que será realmente complicado con el equipo que llevo, y ese es el combate contra el campeón especialista en tipo volador, Lance. No me voy a retractar, solo tiene 3 dragones, es tipo volador. Comenzamos el combate contra Lance y este inicia con Gyarados para intimidar a nuestro Mofle, el cual andaba más motivado que nunca, así que le da igual la intimidación y le tira un rayo que acaba con su vida. Sale su Dragonite, al cual paralizamos con Mofle y también provoca que este no nos golpee en ese turno, así que ya estaba todo de perlas justo para iniciar la estrategia que teníamos pensada. Enviamos a Sandslash y su Dragonite falla la primera llamarada. Colocamos la Tormenta Arena para obtener más evasión aún y nos tiramos un Rizo Defensa porque, por si no sabían, utilizar Rizo Defensa antes de desenrollar duplica la potencia que puede hacer este movimiento, provocando destrozos de lo más peculiares. Así que con todo este setup lanzamos su primer desenrollar y el segundo lo falla. Así que volvemos a acumular daño y lanzamos otra vez el primer desenrollar y Dragonite vuelve a fallar un ataque, permitiéndonos lanzar el segundo desenrollar y este cae. Sale su segundo Dragonite y con todo y la evasión aumentada nos cuela una ventisca que sobrevivimos a 20 PS justitos y contraatacamos con desenrollar, fallando en el intento. Volvemos a intentar colar un desenrollar y pega mientras que Dragonite falla su ventisca. Luego vuelve a fallar ventisca y desenrollar acierta, debilitándonos a ese segundo Dragonite. Sale, como no podía ser de otra, su tercer Dragonite, el cual este sí se carga de carga dragón a mi Sandslash. Cuando esto pasó sí me sacó un poco de onda porque no tenía estrategia pensada para hacer en este caso, pero él finalmente decidió enviar a la Kazam, el cual logra colarle una anulación a su Dragonite para que no nos golpee con ataques de categoría física. Luego de eso nos paraliza
pero con sincronía le devolvemos esa parálisis y lo golpeamos con psíquico. Volvemos a bajarle la vida, pero este nos logra debilitar de un hiperrayo con crítico, así que sale Ampharos a rematarlo con chispazo y Lance envía a su Charizard, el cual nos golpea con colmillo ígneo, pero nosotros lo derribamos con chispazo devolviéndole el crítico anterior. Por último nos queda su Aerodáctil, el cual paralizamos, pero por un misclick vuelvo a darle onda trueno y este nos debilita con triturar. Todo quedaba en manos de nuestro querido Mofle. Si no lo debilitaba con rayo de un golpe, este nos contraatacaba y perdíamos el combate. Así que con fe, golpeo y lo derriba de un único golpe, culminando así la Liga Pokémon con nuestro inicial como el as de este combate. Aunque esto no ha terminado, ya que tenemos todavía cositas por hacer antes de terminar este video, como los gimnasios de Kanto y sobre todo, enfrentar al entrenador legendario Rojo. Así que nos montamos en este barco y nos chocamos con este señor que venía muy agitado, porque el 91.9% de la gente que ve mi contenido no está suscrita. Así que entre todos tranquilicemos a este señorcito dejando nuestro like y suscribiéndonos al canal. Ahora sí, llegamos a Kanto. Básicamente aquí estoy en mi zona, estoy en mi pick, y como ando inspirado voy directamente contra el LT Surge. Iniciamos el combate y él comienza con Raichu y nosotros con Mofle, el cual le da una lección de poder cargándose a su evolución, y ya nuestros otros Pokés nos hicieron el favor de cargarse a los otros Pokés del LT Surge y medalla conseguida. Saliendo de aquí, realmente no había demasiado que hacer, así que nos vamos directamente por Sabrina. Comienza el combate con Espeon, y nosotros bien alucines lo intentamos eliminar con Mofle, pero realmente era imposible, así que se la termina cargando Sandslash. Luego Ampharos se carga a su Alakazam y también a su Mr. Mime, y medalla conseguida. Rumbo al gimnasio de Erika, mi instinto ludópata se activó, porque aquí recuerdo que había un casino, pero resulta que el casino ya no estaba, así que con toda mi ira fui a rematar contra Erika. Sencillo, Mofle se carga a su Jumpluff, Kadabra a su Victreebel, Ampharos a su Veloson y a su Tangela, y medalla conseguida. De camino al gimnasio de Misty nos topamos con que esta andaba de calentona, y no solo con eso se enoja con nosotros porque su ligue se va corriendo cuando nos ve. A mí no me gustó para nada esa actitud, así que vamos directito a su gimnasio a partirle su madrecita. Como era de esperarse, Ampharos y Victreebel hicieron todo el trabajo y medalla conseguida. Salimos para ir al gimnasio de la hija de Koga, pero esta niña estaba muy infraleveleada y no pude cumplir con la regla de no sobrelevelear en los gimnasios de Kanto, así que solo mandé a Mofle a que se espirronee el combate y medalla lamentablemente conseguida. Luego de esta decepción nos dirigimos al túnel Diglett, donde hay un Snorlax al cual debemos de tocarle la Pokeflauta otra vez. Solo que esta vez no se la tocamos, sino que le ponemos un cumbión en la radio y este nos deja pasar. Y de esta manera llegamos hasta Brook. Iniciamos con Whippymel, que se carga sus primeros Pokés, y Ampharos se carga los de tipo agua roca y medalla conseguida. Mientras íbamos al gimnasio de Blaine nos topamos con nuestro segundo lugar favorito, Azul, el cual tiene como único tema de conversación el cómo Red le quitó el título de ser campeón segundo después de que él lo fue, aunque luego se hace el picante diciéndonos que no somos nadie para él, así que lo dejamos hablando solo y nos vamos directamente contra Blaine. El pelado comienza con Macargo, al cual eliminamos de un psíquico, así que luego envía a Magmar y luego de recibir otro psíquico, este nos contraataca con Sofoco, el cual justito sobrevivimos a 4 PS, permitiendo debilitarlo de vuelta. Ya, por último envía su Rapidash y a este se lo carga Ampharos y medalla conseguida. Ahora que ya somos alguien a los ojos de Azul, nos dirigimos a su gimnasio para enfrentarlo, pero en mi mente yo sabía que el equipo que llevábamos no era suficiente para derrotarlo, así que decido entrenar a mi arma secreta, un Dratini traído desde Johto, el cual convertimos en un majestuoso Dragonite. El que me diga que no es amarillo, lo mato, porque literalmente pregunté en toda mi casa si era amarillo y todos dijeron que sí. Iniciamos el combate contra Azul y nosotros abrimos con Dragonite, el cual se carga Exeggutor de un vuelo para luego cargarse a su Raidon con Aquacola. Sale Ampharos y este se carga a Gyarados de chispazo. Luego sale Machamp, al cual dejamos a punto de cura con Kadabra,
para que lo remate Dragonite y de paso también elimine a su Arcanine. Ya Pidgeot lo elimina a Ampharos con un último chispazo y medalla conseguida. Con todas las medallas en nuestro haber, somos conscientes de que nos queda el último escalón para ser el entrenador más fuerte del mundo. Y ese escalón es el combate contra Rojo en la cima del Monte Plateado. Con este equipo tan brillante, vamos directo a enfrentarnos al entrenador legendario. Ambos comenzamos con nuestros Pikachus. Soy el primero en moverse y logro conectar un rayo crítico que debilita a su Pikachu. Luego de eso, Rojo envía a su Lapras, la cual tampoco pudo resistir el poder alucin de nuestro querido Mofle, y este se la carga de un ataque. Luego sale Rojo y envía a Snorlax, así que nosotros enviamos a nuestro Electabuzz para que intente eliminar a ese Snorlax con patada baja. Lo logra y este queda bastante débil, así que cuando sale su Charizard lo tumba y yo envío a mi Mofle para que lo tumbe a él de un rayo. Luego de esto él envía a Blastoise, el cual ya sabía que rayo no iba a ser suficiente para debilitarlo de un golpe. Y la única opción para derribarlo sin que me derribara mi Mofle era golpearlo con un trueno a 70% de probabilidad de acierto. Con todo y el granizo, logramos acertar el trueno y este cae debilitado. Rojo envía como última esperanza a su Venusaur, el cual debilita a mi Mofle con un Giga Drain y lo mismo le hace a mi Sandslash, así que decido enviar a Dragonite para que termine con esta faena. Este último alza el vuelo y al caer deja un golpe devastador, debilitando a ese Venusaur y consiguiendo ahora sí finiquitar este reto. Bueno chicos, espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Ya saben que me pueden apoyar dejando su like y compartiendo para que mi contenido llegue a más gente y seamos una familia más grande. Sin nada más que decir, yo soy Pokésando y nos vemos en un próximo video. Chao.